¿Alguna vez pensaste cómo hubiera sido un dueto entre Michael Jackson y Prince? Pues bueno, ellos también lo pensaron y casi terminan a chingadazos. Esta es la historia de dos genios que se odiaban con respeto o se respetaban con odio, como tú quieras verlo. Yo soy Sergio Solano del Tata Tiu y esto se llama Historias de Cabina. Por allá en los años 80, dos nombres se disputaban el Olimpo del pop. Michael Jackson, el niño prodigio convertido en ídolo planetario, y Prince, el músico camaleónico que no reconocía más autoridad que la suya. Entre ellos no hubo duetos, ni abrazos, ni Grammys compartidos. Lo que hubo fue una guerra silenciosa de talento, estilo y ego. Una historia donde un solo verso, Your Body's Mine, encendió la mecha de una rivalidad tan fascinante como su música. En 1987, Michael Jackson quería recuperar su propio récord con Thriller. Para eso, planeaba una bomba, un dueto con Prince en una canción compuesta por él mismo. Quincy Jones lo sentó en una mesa como si fueran diplomáticos de dos países en guerra. Prince escuchó la canción, sonrió con cortesía y dijo: ese verso, que es con el que empieza el tema de Bad, ¿a quién se lo estás dedicando? ¿A mí? Porque eso no va a pasar. Se paró y se fue. El dueto murió antes de nacer. Bad fue lanzado como single en 1987, alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100 y el videoclip dirigido por Scorsese consolidó a Jackson como algo más que un popstar, un ícono visual y escénico, pero también reveló algo. Michael había entrado en su era más teatral y agresiva, intentando mostrar dureza con chaqueta de cuero y coreografías de pandillero. Prince, al enterarse, no se quedó callado. Dijo: ese video parece un musical de secundaria. La guerra ya no era sutil, era personal. Vamos con un poco más de música aquí en Historias de Cabina y continuamos con la historia. Tres años antes, en 1984, Prince había lanzado When Doves Cry, una canción tan revolucionaria que incluso Michael reconoció su genialidad. No tenía línea de bajo, eso es como hacer una torta sin pan. Pero a Prince no le importó. Él era el pan, el jamón y el cuchillo que lo untaba. When Doves Cry fue número 1 en el Billboard durante 5 semanas. Forma parte del soundtrack de Purple Rain y fue la confirmación de que Prince no jugaba en la misma cancha que Michael. Él creaba sus propias reglas, grababa todos los instrumentos y no le debía absolutamente nada a nadie. Donde Jackson pulía, Prince raspaba. Donde Michael construía un mármol, Prince improvisaba con fuego. Y mientras Michael Jackson hacía entrevistas con Oprah, Prince te dejaba esperando con un silencio incómodo. Si Michael era el rey del pop, Prince era el emperador del misterio. Vámonos con un poco más de música aquí en Historias de Cabina. Ahora, que si vamos a hablar de dominio absoluto, hay que mencionar obviamente Thriller. Lanzado en 1982, es el disco más vendido de la historia y la canción que convirtió a Michael Jackson en un fenómeno global. El videoclip fue una película de terror pop de 14 minutos dirigida por John Landis, una coreografía de zombies que bailaban mejor que muchos vivos. Thriller no solo redefinió la música, redefinió la televisión, el videoclip y el marketing. Ganó 8 premios Grammy y rompió récord de ventas que ni el algoritmo de TikTok hubiera podido igualar. Era imposible competir contra eso, y Prince lo sabía. Por eso nunca intentó hacer su propio Thriller. En vez de imitar, intentó resistir. Y claro, le preguntaron una vez por Michael y su respuesta fue un gesto silencioso y luego un solo de guitarra que decía más que 1000 entrevistas. Así era esta rivalidad.
Vámonos con un poco más de música. Purple Rain es la canción que no necesita explicación. Es épica, melancólica, espiritual y violenta al mismo tiempo. Se lanzó en 1984 como parte de la película del mismo nombre y se convirtió en un himno generacional. La guitarra llorando, la voz rasgando el alma y esa sensación de estar escuchando algo eterno. Prince la tocó por última vez bajo la lluvia poco antes de morir y ese solo final quedó flotando como testamento. No necesitó zombies, ni efectos especiales, ni coreografías imposibles. Solo una guitarra morada, una lágrima invisible y una tormenta de talento. Mientras Michael Jackson buscaba la perfección en cada beat, Prince encontraba belleza en la imperfección. Y eso sin duda también es genialidad. Sin duda, Jackson fue el rey, Prince el alquimista. Uno conquistó el mundo, el otro lo moldeó a su antojo. Nunca cantaron juntos porque el universo no habría soportado tanto ego en la misma pista. Pero gracias a ese orgullo, esa terquedad y esa rivalidad, la música, sin duda, ganó dos grandes genios. Y tú, reggaetonero promedio, ni se te ocurra compararte. Tú ni con autotune suenas tan bien como una paloma llorando. Espero les haya gustado este primer programa de Historias de Cabina. Para mí fue un placer hacerlo. Es un formato más cortito que la música de tu vida que pasa los viernes, el cual obviamente los invito a seguir viendo. Yo con esto me despido, no sin antes recordarles como siempre, activen la campanita, compartan, suscríbanse, regálenme un super like o únanse como miembros del programa y dejen su cooperacha. Un abrazo de su amigo el Tata Tiu. Adiós.